Ya lo presenté, pero es el experto, por supuesto, Jaime Morales. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, muy bien, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días. Hola, Jaime. ¿Cómo están ustedes en casa? ¿Tú? Buenos días. Oye, este nombre lo escuché desde antes y, bueno, yo le dije, ¿se trata de Juan Gabriel, la obra de teatro? O sea, yo no sé si tú vas con tu novia, sacas una cajita, un anillo de compromiso y le dices, te propongo matrimonio. ¿Piensa en Juan Gabriel? No. Bueno, pues aquí sí hay que pensar en Juan Gabriel. Te propongo matrimonio, Juan Gabriel y yo. Es un stand-up divertidísimo donde Felipe Nájera saca del closet a su niño interior, que es Jechuchito, a su lado masculino, que es Más, y a su lado femenino. Y en el transcurso de la obra, con la reminiscencia de las canciones de Juan Gabriel de su infancia y de su adolescencia, nos cuenta esta historia. ¿Cómo fue el saberse gay en su vida? ¿Cómo fue para nosotros los homosexuales irnos sabiendo que somos diferentes? ¿O cómo es para una niña que le gusta ser deportista y no la dejan ser deportista? ¿O cómo es alguien que está gordo y que no se sabe gordo y entenderse? Es decir, cómo ser nosotros mismos a través de esto, y a través de las canciones nos va llevando en un recorrido maravilloso sobre esta parte donde Jechuchito es todos sus prejuicios, todo lo que le ha dicho la religión, no debes, no hagas, no digas, no puedes, ¿sí? Ok. Masculino es su alter ego que todo el tiempo le está diciendo, que no se te note, nosotros no somos jotos, que no se te note, ¿sí? Y el otro es el relajado que dice, bueno, ni soy lo uno, ni soy lo otro, Claro. quiero ser, ¿no? ¿Qué soy? No. Así Claro. es. Entonces, está en el Teatro NH este viernes, sábado y domingo, está a las 8:30, 8 y 6 de la tarde. Vayan en Amberes y Liverpool, 300 pesos. Muy bien. solamente. Muy bien. Y suena muy divertido. Claro. Es Se un van a gran reír, actor, Felipe. se van a reír muchísimo. Y luego tenemos una obra que nos va a hacer notar cómo nosotros todo el día andamos en la vida corriendo. Todo el día andamos corriendo porque algo nos angustia, porque algo no nos acomoda, porque algo no podemos hacer. Instinto habla de una corredora de bolsa, de un corredor rarámuri, habla de un fotógrafo que es un corresponsal, ¿no? ¡Guau! Sí, y habla de una mesera. Todos ellos no pueden dormir, uno no puede comer, y de repente se encuentran a la medianoche en un supermercado. Ándale. Suele pasar. Entonces, estas personas solas, solitarias, están en el supermercado, cada quien con su carrito, cada quien en su pasillo, en sus pensamientos. Y en estos pensamientos, uno se da cuenta que por ahí ella va y que está guapa, pero no quiere ver, ¿sí? Y el rarámuri va a comprar comida, ve los paquetes que hay en estos supermercados enormes, que tiene 200 rebanadas de pan, y dice, yo necesito 5. O sea, ¿para qué quiero tanto? Abre el paquete, saca las 5 y va a la caja a pagar. Ay, en eso Dios suenan mío. todas Mi las vida. alarmas. ¡Claro! Ay, claro. De cómo se atreve. Por 5 rebanadas de pan. Y entonces empieza una lucha entre la policía del supermercado, el rarámuri, y estos que son como ni sus aliados, son los que se dieron cuenta, pero se hacen locos. Testigos y no testigos. Y entonces empieza ahí un encuentro de emociones donde voy a dejarlo pasar o no lo voy a dejar pasar. O sea, alguien se indigna porque cómo se atreve a abrir la bolsa de pan. Otra se indigna, pero cómo se atreven a detenerlo porque abrió la bolsa del pan. Sí. Y entonces todos nosotros hemos pasado por eso. Todos nosotros de repente vemos un accidente y dices, ay, qué pena, y te sigues. Te sigues y no derecho. ayudamos. Sí. ¿No? Esto que acabamos de ver de que alguien lo secuestran y la gente solo corre y se trata de salvar. Nadie mete el coche para tratar de evitarlo. Ayudar. O sea, solo somos testigos de una realidad que todo el día estamos hablando que no debería de ser así y poco hacemos. ¿Sí? Este instinto que está en el Teatro El Galeón, atrás del Auditorio Nacional, nos habla de eso. ¿Cómo somos testigos de una realidad y qué hacemos con ella? Oh. Claro. Qué fuerte. Y es muy fuerte, o sea, fuerte. sales angustiado, y sales diciendo, caray, yo soy así. ¿no? Siempre te identificas Nos vamos a identificar ¿no? con uno de los personajes o en alguno de estos momentos de la historia. Así es, con el que juzga, ¿no? De que, pero ¿cómo se atreve? Ay, ¿por qué ¿no? hizo eso? ¿No? Sí, claro. O el que todo lo quiere resolver, no, pues que lo deberían dejar ir, pero no va y detiene. Claro. ¿no? Claro. Se indigna. Sí, sí. O sea, somos actores pasivos de la vida cotidiana
instinto nos dice lo que podríamos hacer si no fuéramos actores pasivos de la vida cotidiana. Muy Está bien. en el Teatro El Galeón, está jueves, viernes, sábados y domingos, 150 pesos. Entonces, yo de verdad, esta obra especialmente me pareció muy estrujante porque me identifiqué con los 4. Órale. O sea, eso está cañón. Porque que en algún momento, y no digo de mi vida, en algún momento del día soy... Has pasado por los 4, Por los pasas, Claro, ¿no? claro. Sí, porque todo el tiempo estamos ensimismados en nosotros mismos. Sí. Entonces hay que salir del área de confort, hay que entrarle a la vida y hay que buscar un nuevo camino. Es una buena sacudidita esto. Así es, así Sí. es. Y Muy luego nos vamos a Spelling Bee. Spelling Bee. Spelling Bee. Bee es deletrear. No sé si ustedes en casa han hecho este juego de deletrear palabras y ganar algo. O Sí. cuando íbamos en la primaria que nos decían Había, que estaba el deletrear, ¿no? concurso, sí, claro. Sí. Había estos juegos de palabras, ¿cómo se llaman? ¿Quemados? No. Estos Los donde... crucigramas. No, Tampoco. Enrique. ¿Cuáles? Bueno, pero ¿Cuáles? sí había en la Los primaria. trabalenguas. Los Trabalenguas. Adivinanzas. Ay, sí, Enrique, todo me... Trabalenguas. Bueno, en Spelling Bee de lo que se trata es de un concurso donde jóvenes, muy jóvenes, entre los 15 y los 16 años, Sí. hacen un concurso en un pequeño pueblo. Que en Estados Unidos es muy común esto, ¿no? Así El es. spelling bee. ¿Sí? Sobre todo para los que no sabemos inglés, es deletrear en inglés. Deletrear. Está en chino. No, hombre. Bueno, pues este deletreo está rodeado de canciones, pero está rodeado de gente que pone trampas. O sea, estos Ok. chamacos cuando ven que la niña está deletreando la última vez, la distraen y entonces es de mucha risa. Para desconcentrar. Es muy divertido, pero yo creo que a mí lo que me pasa es que la primera vez que fui a un hotel en Estados Unidos y que me dijeron spelling your name. Spell your ¿sí? name, Y yo ajá. dije, Ay, spelling. No uso. No, ¿No? y luego a ver, deletréalo, pues también. Te vas Por a... eso. J-A-I-N-E. En ¿no? español, en español. ajá. Entonces vayan a ver Spelling Bee, que está en el Teatro Hidalgo, aquí enfrente de la Alameda Central, está a 500 y 400 pesos. Es un musical a todo lo que da. No hay famosos, pero hay unas grandes voces. Muy bien. Entonces, vayan al teatro. Recuerden que la Ciudad de México es la ciudad con más teatros. Recuerden que en la página de teatro de la Ciudad de México van a encontrar muchas propuestas. El Foro A Poco No tiene ahorita una gran propuesta en UNAM, en la UNAM por 30 pesos los jueves pueden entrar al teatro. Muy Mira. bien. Entonces, Vamos al teatro. Nos Hay vemos que la ir al próxima teatro. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Gracias, Como Jaime. siempre.